4 nomás. ¿Cuántos quieren oír palabra del Señor? Amén. Yo le he puesto por título a este mensaje, diga conmigo, Hosana. Vamos, diga, Hosana. Y quiero que lea conmigo el texto en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. El libro de Zacarías es un libro profético. Y de los libros proféticos existe una característica para poder interpretar las profecías de estos libros. Una de esas características es el tiempo en el que el libro se escribe. Hay libros proféticos que fueron escritos antes del exilio, hay libros proféticos que fueron escritos durante el exilio y hay otros libros proféticos que fueron escritos después del exilio. En el caso del libro del profeta Zacarías, fue un libro profético que se escribió después de 70 años de cautiverio. El pueblo estuvo 70 años cautivo en Babilonia. Cuando el pueblo sale del cautiverio, Dios le habla a Zacarías y Zacarías escribe en su libro lo que escuchó de la boca de Dios. Y vamos a leer una porción de lo que escuchó Zacarías de la boca de Dios de manera profética. Zacarías 9, verso 9. Dice la palabra: alégrate mucho. Mire qué hermoso. ¿Qué dice Zacarías? Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, que se está refiriendo al pueblo de Israel. Es la misma mención. Hija de Sión, hija de Jerusalén. Dice, he aquí, mire lo profético. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hoy, domingo de Ramos en la tradición, pues recordamos esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén usando un pollino de asna, un burrito, un burro que no había sido montado antes. Y hoy recordamos esa historia, pero fue profetizada por Zacarías muchos años atrás. Zacarías en el capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Que Dios añada bendición a su palabra. Diga conmigo, estoy listo para recibir la palabra en esta mañana. Soy buena tierra. Entonces, Zacarías le está hablando aquí a un pueblo sin esperanza. Recuerde el contexto. ¿Cuál es el contexto? Un pueblo que acaba de salir 70 años de cautiverio. Imagínese una persona presa durante 70 años que sale sin contactos, sale sin empleo, sale sin propiedades, sale sin dinero. Y Zacarías estaba hablando a un pueblo sin esperanza, un pueblo que había salido del exilio, 70 años en cautiverio. Es un pueblo sin expectativa al que Zacarías le está llamando a la alegría en un periodo de incertidumbre. Imagínese usted que en un periodo de incertidumbre, en un periodo de posexilio, en un periodo donde no hay esperanza, alguien venga y le diga alégrese. Alguien venga y le diga gózate. Y eso es lo que Zacarías le está diciendo al pueblo. Alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Entonces para el pueblo, pero no era muy fácil asimilar esas palabras del profeta Zacarías. Alégrate, gózate, cuando el panorama no era el mejor y el futuro del pueblo pues era incierto. Si bien la profecía de Zacarías no se cumple en el momento, porque Zacarías cuando da esta palabra, Zacarías 9:9, donde dice: alégrate, oh Jerusalén, gózate, hija de Jerusalén, porque vendrá a ti tu rey justo, vendrá humilde, vendrá el Salvador, vendrá montado en un pollino. Esa palabra no se cumple en el momento. Esa palabra profética tiene cumplimiento con el tiempo. Sabemos que esa profecía de Zacarías 9:9 se cumplió, escúcheme esto, 550 años después. 550 años después se cumple esta profecía de Zacarías. ¿Cuándo se cumple esa profecía de Zacarías 9:9? Bueno, en Mateo 21 se nos habla sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que es el cumplimiento de esta palabra profética. ¿Está conmigo ahí? Zacarías profetiza, Zacarías 9:9, y se cumple la palabra profética en Mateo 21, 550 años después. Y aunque la profecía
y el cumplimiento de la profecía se dieron en épocas diferentes, la situación del pueblo era similar. Y le voy a enumerar ciertas cosas. Estaban sometidos a un imperio en el tiempo de Zacarías, en el imperio babilónico. Y en el tiempo de Jesús estaban sometidos también a un imperio, el imperio romano. Otra, había crisis espiritual. En el tiempo de Zacarías, ¿qué había pasado con el templo? ¿Qué había pasado con el templo? El templo lo habían destruido. Pero en el tiempo de Jesús, aunque había templo, el Señor había guardado silencio por 400 años. O sea que había crisis espiritual, tanto en el tiempo de Zacarías como en el tiempo de Jesús. Se había perdido la esperanza. En el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, cuando Zacarías habla, no había esperanza. Todo era incertidumbre, todo era caos. Sin embargo, Zacarías viene con una palabra de expectativa, una palabra de esperanza. Pero hasta ese momento la esperanza estaba perdida. Al igual que en el tiempo de Jesús. Aunque habían ciertas libertades, no había esperanza en el pueblo. Y otra cosa que tenían en común en la época era que anhelaban una intervención milagrosa. ¿Qué esperaban en el Antiguo Testamento con Zacarías? Que el Señor metiera su mano. Ellos venían de 120 años de reinado junto, donde se puede decir que fueron los años dorados de Israel. Cuando reinó Saúl, cuando reinó David, cuando reinó Salomón, fue el tiempo de mayor esplendidez de Israel. Pero caen en cautiverio por su necedad, por darle la espalda a Dios, y entran en 70 años de cautiverio. Entonces, ¿qué anhelaban ellos? Que el Señor metiera su mano y los rescatara. En el Antiguo Testamento esperaban que el brazo poderoso de Jehová viniera al auxilio, pero en el Nuevo Testamento estaban esperando el cumplimiento de la promesa del Mesías. Ahora, ¿qué nos deja ver esto? Mire qué hermoso. La Biblia lleva una línea coherente de revelación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia lleva una línea que concuerda desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y otra cosa que podemos ver es que Jesús no aparece de forma aislada. Jesús no cae en paracaídas. Jesús viene como cumplimiento de una palabra profética. Y quiero que mire Génesis capítulo 49 versículo 10. El libro de Génesis se le conoce también como el libro del ¿qué? ¿Qué quiere decir Génesis? Inicio. Se le conoce como el libro del principio. Génesis, el principio, el inicio. Sin embargo, en el principio se está hablando proféticamente de Jesús. Génesis 49:10. No será quitado el cetro. ¿Qué cetro? Ayúdeme. ¿Qué cetro? El bastón de mando. O sea, eso quiere decir gobierno. No se ha quitado el cetro de ¿qué? ¿Qué Judá? La tribu de Judá. Y aquí está hablando Jacob profetizando sobre sus hijos. Y Jacob profetiza por cada uno de sus hijos. Y en este capítulo 10 versículo 10 y versículo 11 está profetizando sobre Judá precisamente. Y mire lo que dice de Judá. No será quitado el cetro de Judá. O sea, Judá es la que va a tener el mando. ¿Por qué está profetizando? Del león de la tribu de Judá. Ni el legislador entre sus pies hasta que venga Silo. Esa palabra Silo no se le ha buscado una definición completa. Esa palabra Silo se define como el que es. ¿Qué quiere decir Silo? El que es. Entonces reemplacemos hasta que venga el que es. Y usted y yo conocemos quién es el que fue, el que es y el que será por los siglos de los siglos. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora dice la palabra: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga el que es, y a él se congregarán los pueblos. Oiga esto, palabra profética que está teniendo cumplimiento hoy en día. Verso 11, porque sigue la palabra profética. Atando a la vid, ¿qué? ¿Le suena? ¿Le suena? Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en vino su vestido. ¿Qué representa eso? ¿Qué color tiene el vino? Rojo. Y cuando usted se riega la copa de vino, ¡ay! En el vestido, ¿verdad? Pero eso representa sangre. Dice, lavó en vino su vestido. O sea, todas sus ropas fueron cubiertas de sangre. Jesús derramó su sangre. Y en la sangre de uvas su manto. Desde Génesis se está profetizando
de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y que Jesús llegaría como rey victorioso a Jerusalén. Entonces, el texto paralelo de Zacarías capítulo 9, versículo 9 es Mateo 21:7. Es el texto paralelo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Qué dice? Y trajeron a él el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, ojo, y él se sentó encima y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos o talit, que el talit es lo que se ponen los practicantes de la religión judía, es un manto que se lo colocaban para orar cuando iban al templo a adorar a Dios y a sacrificar, se colocaban el talit y ellos estaban quitando el talit y colocando los mantos para que Jesús pasara por encima. Y la multitud, que era numerosa, dice el verso 8, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, que también tiene un simbolismo, y las tendían en el camino. Y la gente que iba y la que iba detrás clamaba diciendo, vamos, llene su boca por favor de la palabra. ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué clamaba diciendo? A ver, versículo 9. Versículo 9, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y quiero que meditemos, hermano, en este verso 9. Dice el verso 9 que la gente que iba delante, que la gente que iba detrás clamaba al Señor diciendo, Hosana al que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esto era lo que gritaba la multitud. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir la palabra Hosana? La palabra Hosana quiere decir salva, oh Jehová. O sea que Hosana no era solo un canto de exaltación, sino que también era un clamor de un pueblo necesitado. Salva, oh Jehová. Y cuando reconocen que Jesús es el Mesías, entonces empiezan a declarar Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora, mire lo hermoso de la palabra, que la palabra Hosana quiere decir Jehová, sálvanos. Pero no es la primera mención de Hosana en la Escritura. David en el Salmo 118, verso 25, declara también, sálvanos Jehová. Léalo conmigo, por favor, Salmo 118, 25. Salmo 118, 25 dice, oh Jehová. Salmo 118, 25, vamos. Salmo 118, 25 dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Ahora reemplácelo, Hosana. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Este clamor que está declarando David está usando esta palabra Hosana, porque Hosana no se menciona en Mateo 21:7 por primera vez. Se menciona en Salmo 118, verso 25, David diciendo, sálvanos Jehová ahora. Entonces, Hosana no era un solo canto de alabanza, no era solo un cántico de exaltación. Hosana era el grito de un pueblo en angustia. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento cómo estaban cuando Zacarías da la palabra? ¿Cómo estaban? Ayúdeme por favor para que esto se haga más ameno. En incertidumbre, acaban de salir de 70 años de esclavitud, no había esperanza, el panorama era sombrío. Ahora con Jesús, ¿cómo es el panorama? Aunque hay libertades, también están bajo presión, pagan impuestos al imperio romano, están siendo subyugados por el pueblo romano, también hay incertidumbre. Y por eso la declaración cuando Jesús entra a Jerusalén, Hosana, diciendo lo mismo que dijo David, sálvanos, oh Jehová, sálvanos, oh Rey. Ahora, los judíos, según la ley, que es lo que Jesús cuando entra a Jerusalén empieza un conteo regresivo. Los judíos celebran 7 fiestas solemnes, 7 fiestas. De estas fiestas solemnes hay una que se llama la Pascua o el Pesaj, así se llama en hebreo, el Pesaj o la Pascua. Con la Pascua, ¿qué era lo que recordaban? Porque la Pascua era una fiesta para recordar. Con la Pascua recordaban cómo Dios los saca del pueblo de Egipto por 400 años de esclavitud. Duraron 400 años y ellos son sacados de Egipto. Y el Señor les dice, ahora que los voy a sacar, van a tomar un cordero sin defecto. En el mes 10 de Nisán,
Y mire qué coincidencia, hermano, que el mes de Nisan está finalizando marzo, empezando abril. O sea que nosotros estamos ahorita, si no estamos empezando el mes de Nisan, estamos en el mes de Nisan. Y dice la palabra que la ley era que en el día 10 del mes de Nisan escogieran un cordero sin mancha, sin defecto, sin ninguna alteración genética. El cordero tenía que ser sin ningún defecto, tenía que ser perfecto el cordero, puro. Era el primero, el primogénito. Escúcheme eso que también es importante. El cordero debía ser el primero de las crías, no debía ser el último. Ahora, ¿por qué no podía ser el último? ¿No? Esto lo usan mucho en la agropecuaria, porque generalmente los últimos que nacen ya nacen debilitados, porque la madre, la vaca, la cabra ya está vieja. Por eso el primero en que se paría era el que se entregaba. Pero ¿cuándo se escogía? ¿Cuándo se escogía? Ayúdeme, yo se lo dije. El día 10 del mes de Nisan. El día 10 del mes de Nisan se escogía el cordero, se supervisaba. Ahora ese cordero se apartaba 4 días. 4 días, y en esos 4 días, ¿sabe qué hacían? En esos 4 días lo miraban todos los días, de la cabeza hasta la cola. De la cola hasta la cabeza, de la crin hasta las patas. Todos los días lo revisaban por 4 días para ver si el cordero tenía un defecto. Si el cordero tenía defecto, lo echaban para atrás y tenían que buscar a otro rápidamente. Y ese cordero sin defecto era sacrificado en el día 14 de Nisan. Préstele atención a esto porque esto es importante, hermano. Entonces, con la Pascua recordaban que el Señor los sacó de la esclavitud. Y cuando comían el cordero, lo comían con pan sin levaduras, con hierbas amargas. Ellos lo comían recordando cuando cuando Dios, Jehová, Padre, los saca de Egipto, de la esclavitud. Entonces, ¿qué se hacía en la Pascua? Y note algo interesante. Desde la primera celebración de la Pascua hasta cuando Jesús entra a Jerusalén, que fue la última Pascua de Jesús en vida, habían 1480 años. Desde la primera Pascua, cuando salieron de Egipto, hasta cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén en el burrito, pasaron 1480 años. La Pascua se celebraba una vez al año. ¿Me escuchó? ¿La Pascua se celebraba qué? Una vez al año. O sea que eso quiere decir que sacrifíquela. Estamos hablando de sacrificio, sacrifíquela. Estamos hablando de sacrificio, sacrifíquela. Ese sacrifíquela. Que nada le interrumpa. Oiga, hermano, es que esas son ya atrevidas, ya no respetan. Antes salían cuando el culto acababa, ahora en pleno culto. No es cierto, no es cierto. Pero que nada nos desconcentre. 1480 años desde la primera Pascua hasta que Jesús entró a Jerusalén. Y la Pascua se celebraba cada ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Ayúdeme. Simple lógica. ¿Qué quiere decir eso? Llevaban 1480 Pascuas. Ojo. 1480 Pascuas. ¿Qué se hacía en la Pascua? Se celebraba una vez al año. El día 10 de Nisan, entre marzo y abril, se escogía el cordero sin defecto. El día 14 se sacrificaba el cordero, el día 14, y se asaba el cordero. Pero note que hay algo particular y poderoso, por eso toda la palabra profética tiene cumplimiento en Cristo. El cordero que se había escogido, que se había apartado y que había sido guardado 4 días y que el día 14 se sacrificaba, no se sacrificaba a cualquier hora. Se sacrificaba el día 14 en la mitad de las 2 tardes. Eso quiere decir a las 3 de la tarde, ¿sí? Porque si la tarde va de 12 a 6, de 12 a 6 de la tarde, por lo menos la mía, no sé la suya, la tarde mía va de 12 a 6 de la tarde. O sea que la mitad de las 2 tardes, ¿cuál es? Téngalo en cuenta ahí, téngalo en cuenta. Y antes de las 6, téngalo en cuenta, antes de las 6, antes del inicio del Shabbat, se asaba el cordero y se comía con panes sin levaduras y hierbas amargas. Note, en ese mismo contexto Jesús entra a Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por casi 1500 años el pueblo celebró la Pascua, año tras año, cordero tras cordero, sangre tras sangre, más de 1000 veces recordando una promesa, hasta que un día ellos no trajeron el cordero. El cordero mismo vino y se ofreció. ¡Qué poderoso!
1500 años ellos traían el cordero para sacrificar. Pero cuando Jesús entró triunfalmente por Jerusalén, Él que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, a Él no lo trajeron. Él vino y se entregó a ellos. Mientras el pueblo celebraba una liberación pasada, porque ¿qué era lo que hacían con la Pascua? Era una fiesta de recordación, un memorial de lo que Dios había hecho sacándolos de Egipto. O sea que mientras ellos celebraban una liberación pasada, Dios estaba empezando una liberación mucho mayor y eterna. Usted no me escuchó eso. Una liberación mucho mayor y una liberación eterna. Ahora diga conmigo, todo apunta a Jesús. Vamos, dígalo fuerte, todo apunta a Jesús. Algunos estudiosos de la palabra dicen que Jesús entró a Jerusalén el día 10 de Nisan. O sea, el día que ¿qué? Ayúdeme. El día que se escogía el cordero. El día 10 de Nisan dicen que Jesús entró a Jerusalén. Se escogía el cordero de la Pascua y Jesús entró. Cuando Jesús entró en un pollino hijo de asna, los que conocían la profecía, porque la habían escuchado 550 años atrás, la citaban en las sinagogas, la citaban en los tabernáculos, la citaban en el templo. Los niños la escuchaban de los papás día y noche. Recuerda lo que dice la palabra: le enseñarás la palabra cuando andes en el camino, día y noche meditarás sobre ella, la atarás sobre su cuello. O sea que ellos sabían muy bien lo que decía Zacarías 9:9. Cuando Jesús entró en ese pollino, los que conocían la palabra dijeron: este es. ¿Y qué dijeron? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por eso usaron el talit. ¿Recuerda el talit? Usaron el talit para hacer una calle de honor para Jesús. Y además de eso, Mateo 21:8 dice: y la multitud, que era numerosa, tendía su manto, o sea, tendía el talit en el camino. Y otros, ¿qué hacían los otros? Ayúdeme. Cortaban ramas de árboles y la tendían en el camino. Le dije que lo tuviera presente porque así como el talit tiene un significado, las ramas también tienen un significado. Hay otro evangelio, los evangelios sinópticos, que habla de lo mismo. En el evangelio de sinóptico, que dice que lo que cortaron eran ramas de palmeras. Dice así, ramas de palmeras. Por eso usted hoy, que por cierto casi no se vio, pero tal vez usted salga y lo vea, ¿usan qué? Ahora, eso no es casual. Eso tiene una singularidad. Porque cuando sacaban las ramas de palmera era para celebrar la fiesta que se llama la fiesta del Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ¿qué celebraban en la fiesta de los tabernáculos? Que es una de esas 7 fiestas solemnes que celebran los judíos. Que era una de las 7 fiestas de los judíos. Entonces el Sukkot, lo que celebraban era que cuando Dios los sacó del desierto, ellos hicieron tiendas con carpas, y que ahí en esas tiendas con carpas Dios habitó en medio de ellos. ¿Me escuchó? O sea, ¿qué celebraban en el Sukkot, en el tabernáculo? Que en las tiendas en el desierto Dios estaba ahí con ellos. Y cuando ellos ven a Jesús, no solo tienden los talit, los mantos para que Jesús pase y dicen Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor, sino que también mecen las ramas que hacían en la fiesta de los tabernáculos. Con esto estaban declarando: la presencia de Dios ahora en Jesús está habitando en medio de nosotros. Se están reconociendo que Jesús era Dios y que Jesús estaba ahí ahora caminando en medio de ellos. ¿No le parece poderoso eso? Entonces están diciendo: aquí no solo se está cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, sino que Dios se tabernaculizó. Por eso Juan 1:14 dice: y el verbo era Dios, y en el principio el verbo era Dios, y el verbo habitó entre nosotros. ¿Y qué? ¿Y se hizo qué? Se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sabe que Juan, cuando escribió eso, se acordó de cuando empezaron a mecer las ramas de palmera? Porque las ramas de palmera se usaban en la fiesta de los tabernáculos para decir: Dios habita en nuestras tiendas, en nuestras carpas. Cuando vieron a Jesús, movieron las palmeras, dijeron: Dios habita en medio nuestro. Ahora, Jesús entra en Jerusalén, es recibido, está reconociéndose Jesús como Dios, habitando a través de Jesús entre ellos. Esto lógicamente provoca entre los fariseos un celo, porque ¿qué es lo que dicen los fariseos? Los fariseos dicen: dígale a esa gente que se calle, ¿cierto? Los fariseos dicen: vea, porque ¿qué es lo que pasa? Los fariseos
que cumplían una función dentro del templo, ellos venían con el cordero que habían escogido y que ahora iban a guardar por 4 días. Pero la gente, cuando Jesús entró, lo reconoce como cordero. O sea que cuando vienen los fariseos con el cordero para ir a guardarlo de acuerdo al ritual de 4 días, ya la celebración había pasado. O sea que ¿qué es lo que encuentran? Ellos empiezan a encontrar las botellas de plástico vacías, ya venían era a barrer ya. Encontraron el papelillo ya que habían picado para gritar hosana a los sacerdotes, que alguien pasó primero. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces cuando ellos dicen, hola, ¿dónde está el pueblo? No, el pueblo ya reconoció al cordero que vino. Entonces cuando ellos reconocen lo que, mira, mire, voltee para allá, ve, ahí viene debería entrar acá la hermanita, ¿verdad? Para que sepa por qué es que tiene esa ramita de palma. Entonces la gente ya había gritado hosana, hosana a Jesús. Y cuando venían los fariseos con el cordero, ya no habían, ya era, recojan los papeles, recojan los papelillos del confite, recoja la serpentina, porque ya pasó la procesión. Entonces él decía como que hola, y la gente, no, la gente ya gritó hosana y van allá adelante. Entonces cuando él se acerca, el sacerdote dice, vea, se equivocaron. No nos equivocamos. La palabra profética se cumplió ahora en medio de nosotros. Y entonces los fariseos empiezan a decirle, dígale a esa gente que se calle. ¿Sí o no? ¿Dice así o no? Dígale a esa gente que se calle. Dígale a esa gente que se calle. Entonces usted mira el texto, dice Lucas capítulo 19, versículo 39. Lucas 19, 39. Hermano, y con el dolor del alma, pero yo no quiero faltar a mi palabra. Aquí me falta más, pero dice Lucas 19, 39. Ninguno dijo amén. Yo dije, si alguno dice amén, me voy hasta la 1, hermano, pero nadie dijo amén. Lucas 19, 39. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud, ¿algunos de los qué? Diga conmigo, no falta el fariseo. Esos no faltan, hermano. Dice, algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, maestro. ¿Qué le dice? Maestro, reprenda a esos que están ahí gritando hosana, hosana, reprenda. Entonces Jesús le responde, verso 40. Jesús le responde. Entonces él respondió y le dijo, os digo que si estos callaran, las piedras. Mire, escúcheme algo, hermano, aquí poderoso. Que Dios puede usar cualquier cosa para que proclame la verdad de la palabra y que proclame que Jesús es rey. Pero ¿sabe qué está esperando el Señor? Que seamos nosotros, su creación, los que manifestemos que Jesucristo es el Rey de Reyes. Ahora, si usted no lo quiere hacer, apláudale, por favor. Si usted no lo quiere hacer, las piedras también pueden hablar y pueden clamar. En pocas palabras, lo que Jesús le está diciendo aquí al fariseo cuando le dice, es que si yo le digo a esta gente que se calle, las piedras hablarían. Lo que Jesús le está diciendo, es imposible que esto se pueda detener. Note lo que Jesús le está diciendo. La profecía ya empezó a desarrollarse. La profecía ya no se puede detener. Y si yo les digo a ellos que paren, entonces las piedras van a hablar, porque es imposible detener la palabra profética. Ha llegado el tiempo. El Cordero está siendo presentado oficialmente y el pueblo grita hosana. Lo están reconociendo. El cumplimiento de Zacarías 9:9 llegó, dijo Jesús. Y aunque yo le diga que callen, esto no va, así como dijo el meme, esto se va a descontrolar. Y se descontroló. Se cumplió la palabra profética. Pero mire cómo Jesús cumple al pie de la letra la profecía y además la ley. Le dije que Jesús entra a Jerusalén el día 10 de Nisan, donde se escoge el Cordero. Dice que en ese 10 de Nisan el Cordero es escogido. Y él entonces se está presentando como el Cordero de la Pascua. Por 1500 años traían un corderito animal. Pero ahora cuando se cumple la palabra profética, dice Jesús, yo soy el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Pero Jesús es sacrificado, el Cordero era sacrificado el 14 de Nisan. Y Jesús fue sacrificado el 14 de Nisan, día en que sacrificaban el Cordero de la Pascua. Y en medio de las 2 tardes, ¿dónde está eso? Lea conmigo, Éxodo 12:6. Y con esta me despido, pero en 8 días vuelvo. Éxodo 12:6. Hermano, yo quisiera quedarme porque ayer duré, ¿sabe a qué hora duré ayer? 1:30 de la mañana haciendo el mensaje.
para que usted hoy no me aguante una hora. No, no, es cierto. Lucas, perdón. ¿Cuál es el texto? Éxodo 12:6. Éxodo 12:6. Dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Éxodo 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de ¿qué? Del mes de Nisan. Y lo inmolará. Escuche esto, hermano. A veces decimos, a Jesús lo mataron los fariseos, a Jesús lo mataron los romanos. Pero la palabra dice que a Jesús lo mató toda la congregación. Aquí, ¿quién mató a Jesús? Usted y yo lo matamos. Mira el que tiene al lado y dígale, usted y yo matamos a Jesús. Ahora, en buen término, porque la palabra dice que a él nadie le quitó la vida, que él mismo la entrega. Pero él la entregó ¿por quién? Por amor a nosotros. Entonces, entendiendo las proporciones, nosotros, ¿cierto? Ahora dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, levante la mano. Sí, toda la congregación y el pueblo de Israel, ¿entre qué? Entre las 2 tardes. Ahora lea conmigo Mateo 27, 45, 50. Hermano, es que yo no me puedo ir con todo esto porque me voy a atorar, hermano. Mateo 27, 45. Dice, léalo porque aquí está lo poderoso. Y desde la 6ª hora, ¿cuál es la 6ª hora? Espérese, porque es que el día para los judíos era diferente a las horas del día. Cuando iniciaba el día es muy diferente a la primera hora del día. ¿Sabe cuándo iniciaba el día para los judíos? A las 6 de la tarde. Pero la primera hora era a las 6 de la mañana. Aunque el día iniciaba a las 6 de la tarde, por eso hay algunos que dicen, es imposible que la última cena de Jesús sea la Pascua. Porque cuando Jesús, cuando se estaba celebrando la Pascua, Jesús estaba siendo sacrificado. Pero es que lo que no entienden es que Jesús, el día inició a las 6 de la tarde del día 13 de Nisan. Inicia el día. Ahí entonces empieza el día 14. Pero la primera hora empieza a las 6 de la mañana del día 14. No sé si me hice entender, ahí está un poquito enredado, pero espero que sí. O sea, el día para el calendario judío no es lo mismo que las horas del día. O sea, el día empieza a las 6. O sea, por ejemplo, el lunes de mañana empezaría hoy a las 6. Pero la primera hora del lunes empieza mañana a las 6 de la mañana. Entonces, ahí ya me cuadré. Entonces, Jesús celebró la Pascua con los judíos el día 14 de Nisan. O sea, cuando recién empezó el día, a las 6 de la tarde, estaba sentado en la mesa con los discípulos. Entonces algunos dicen, no, es que es imposible que Jesús haya celebrado la Pascua, porque se supone que cuando el pueblo estaba celebrando la Pascua, Jesús estaba siendo sacrificado. Lo que pasa es que Jesús se adelanta a los hechos. Entonces a las 6 de la tarde, cuando inició el día 14, él estaba sentado con sus discípulos participando de la última cena, que 24 horas después se estaría celebrando ya con el pueblo la Pascua y comiendo el cordero. Preste atención. Entonces dice que la hora sexta, si la primera hora es las 6 de la mañana, la hora sexta ¿cuál es? 12. Estamos bien ahí. Sexta hora, 12 del mediodía. O sea que nosotros ya nos pasamos de la hora sexta, ¿cierto? 12 del mediodía. Y dice que la tarde dura 6 horas. O sea, desde la primera hora hasta las 6 horas. Dice que sería sacrificado, ahí está el texto, dice que sería sacrificado, ayúdeme, en la mitad de las 2 tardes, o sea 3 de la tarde. Bien, entonces dice, cerca a la hora novena, hora sexta, 7, 8, ¿estamos bien ahí? ¿Y las 3 qué es? Mitad de las 2 tardes, que era donde se sacrificaba el cordero de la Pascua. Cerca a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Verso 48, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre. Esto es otra palabra, pero la voy a predicar el domingo. Y la esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Verso 49. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle, burlándose. Verso 50. Mas Jesús, habiendo clamado otra vez a gran voz, entregó. O sea que, ¿a qué horas? A la hora novena, a la mitad de las 3 tardes, donde se sacrificaba el cordero de la Pascua. 3 de la tarde. ¿Está entendiendo usted eso?
Ahora, escúcheme algo, hermano. Mire, quiero mi conclusión, ya, y discúlpeme, me pasé. Yo siempre me paso, usted me perdona, ¿no? Mire lo poderoso y con esto concluyo. Cuando Jesús entró a Jerusalén, la multitud gritaba, Hosana, Hosana, ¿cierto? Hosana, Hosana. Lo reconocieron como rey. Hubo expectativa, hubo emoción, hubo esperanza. Pero pocos días, ¿cuántos días? 4 días después. 4 días después el ambiente cambió. Mientras en el templo a la tercera hora, a las 3 de la tarde, perdón, a la hora novena, a las 3 de la tarde, en el templo se escuchaban sonidos de animales que estaban siendo sacrificados y muchos corderos que se ofrecían conforme al rito de la Pascua que llevaban ya 1500 años practicándolo. En ese mismo tiempo, pero fuera de la ciudad, en el monte Calvario, Jesucristo, el Cordero de Dios, estaba siendo sacrificado como ese verdadero cordero que quitaría el pecado. Espéreme. A la misma hora otros estaban sacrificando el cordero porque para ellos la fiesta no podía parar. Pero a ese mismo momento Jesús estaba entregándose. Mientras ellos seguían con una fiesta que al otro año tenían que volver a matar y al otro año tenían que volver a matar, Jesús estaba entregándose como único y suficiente sacrificio y nunca más se debía ofrecer otro cordero de la Pascua porque con Jesús fue suficiente. Entonces, escúcheme, mientras en el templo a las 3 de la tarde, hora novena, se estaba sacrificando los corderos de la Pascua de la fiesta tradicional, en el monte Calvario el Cordero de Dios estaba siendo entregado como el verdadero cordero que vino a librarnos del pecado. Note, no era un sacrificio más, no era uno entre muchos, era el único y el perfecto y el suficiente. Mientras manos humanas ofrecían corderos que debían repetirse año tras año, Dios estaba ofreciendo a su Hijo una vez y para siempre. Y aquí es donde todo deja de ser historia y se vuelve decisión, porque esto ya es para usted y para mí, lo reflexivo. No se trata solo de qué ocurrió aquel día, sino qué hago yo hoy con ese sacrificio de Jesús. Porque qué es lo que estamos viendo hoy afuera la gente. Todos los años sacrifican el mismo cordero, pero no se dan cuenta que el verdadero cordero ya fue a la cruz y murió y resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre con honor y majestad. Entonces escuchen, ¿puedo seguir yo intentando justificarme por mis propios medios, repitiendo los esfuerzos, cargando culpas, buscando ser suficiente? ¿O puedo redimir el sacrificio perfecto, completo, irrepetible de Cristo? Uno se repite y nunca termina, pero el otro se ofrece una vez y es suficiente para siempre. Ahora la pregunta no es cuántos sacrificios hago, sino en qué sacrificio yo confío. Y quiero cerrar con este texto que está en Hebreos capítulo 9, 28. Hebreos 9, 28 dice. Ya los escuché, ya los escuché. Por ahí hay que el pastor. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pero escúcheme, hermano, yo sé que usted no se va hoy, aquí bostezando. Eso como que faltó palabras, o como que qué hambrero que me llevo. No, usted se va como lleno de palabras. Bueno, por lo menos eso espero. ¿Cuántos se van satisfechos aquí con la palabra? Hebreos 9, 28. Así también, qué maravilloso, Cristo fue ofrecido. ¿Cuántas? Cada año, toda la Semana Santa, ¿vamos a sacrificar a Cristo? No, una sola vez, para llevar los pecados de muchos, diga los míos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. O sea, no habrá relación con el pecado cuando Cristo venga, porque hallará una iglesia sin mancha y sin arruga y santa. Dice, para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan a ese cordero? Ahora, pero apláudale al Señor. Escúcheme. Cuando Cristo venga, yo ya no espero un cordero. Cuando la agarró. Cuando Cristo venga, yo ya no espero un cordero, porque ese cordero ya fue sacrificado. Cuando Cristo venga, yo espero un león. Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, lo bajaron
y lo llevaron a la sepultura como el cordero inmolado. Pero a los 3 días, cuando la tumba se abrió, resucitó el león de la tribu de Judá. ¡Qué poderoso!